Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en unos textos legales, muy concretos. Son extractos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española, la LECRIM. Efectivamente. Y el objetivo es entender bien dos conceptos clave, ¿no?, que están al inicio de muchos procesos penales: la denuncia y la querella. Vamos a ver qué son, quién participa, cómo funcionan. Exacto. La idea es analizar estas dos figuras y, bueno, también esa fase preliminar donde suelen aparecer el sumario. Vamos a desgranar un poco las obligaciones, los derechos, las formalidades, todo basándonos en estos textos, para que quede una visión clara de cómo arranca la investigación penal aquí en España. Seguro que alguna vez alguien se ha preguntado, bueno, ¿qué pasa exactamente cuando vas a la policía o al juzgado y cuentas algo que parece un delito? Claro. Pues, ¿qué diferencia hay entre solo contarlo y, digamos, querer meterte de lleno en el proceso, acusando? Pues eso vamos a intentar aclarar hoy. Pues vamos a ello. Empecemos por el escenario, por el contexto, el sumario. Según lo que leemos aquí, es la fase de instrucción, ¿verdad? La investigación preliminar. Así es. El sumario es esa primera etapa, la investigación judicial formal. Su propósito es bastante claro: averiguar si realmente se ha cometido un delito, intentar identificar a los responsables y, por supuesto, reunir todas las pruebas posibles. ¿Y esto quién lo dirige? Pues la figura clave es el juez de instrucción. Él o ella es quien ordena y supervisa todas las actuaciones. Toma declaraciones, pide informes a peritos, autoriza registros, vamos, todo lo necesario para intentar aclarar qué ha pasado. Como la fase de detective oficial, ¿no? Recopilando las piezas del puzzle. Exacto, esa es una buena imagen. Y una herramienta importante que puede usar el juez es el secreto de sumario. Ah, sí, suena importante. Lo es. Puede decidir que, temporalmente, las actuaciones no sean públicas para las partes personadas. Bueno, excepto para el Ministerio Fiscal en algunos casos. ¿Y por qué? Para proteger la investigación. ¿Justo? Para evitar que se destruyan pruebas o que los posibles implicados se pongan en alerta y, bueno, dificulte la investigación. Entiendo. ¿Y esta fase, el sumario, termina siempre en un juicio? No, no necesariamente. Los textos nos dicen que hay dos finales principales. Si el juez ve que hay indicios sólidos de delito y de quién pudo cometerlo, dicta un auto de procesamiento. Y eso lleva a juicio, supongo. Normalmente sí. Impulsa el caso hacia la siguiente fase, que suele ser el juicio oral. Pero, por otro lado, si no se encuentran pruebas suficientes o si queda claro que lo ocurrido no era delito, Se archiva. exacto, dicta un auto de sobreseimiento. Y eso significa archivar el caso. Bueno, al menos provisionalmente en algunos supuestos. Vale. Aclarado el contexto del sumario. Entonces, una forma muy común de que empiece todo esto es con una denuncia. Los textos dicen que hay una obligación general de denunciar algunos delitos. Correcto. La ley, según estos extractos, establece que si presencias un delito público, tienes la obligación de comunicarlo a la autoridad judicial, al fiscal o a la policía, la que tengas más cerca. Y si no lo presencias directamente, pero te enteras. También, la obligación se extiende a quien sepa, por cualquier medio, que se ha cometido un delito de los que se persiguen de oficio. De oficio. Sí, son aquellos que el Estado investiga sí o sí, aunque la víctima no quiera denunciar. Parece una obligación bastante amplia. Nos afecta a todos por igual. Casi. Hay excepciones claras. Los menores de edad no tienen esta obligación, ni tampoco las personas que no tengan pleno uso de razón. Y un punto clave que señalan los textos: el que denuncia no tiene que probar nada, ¿verdad? Fundamental. Quien denuncia simplemente informa, pone en conocimiento unos hechos. No está obligado a probarlos ni tampoco a presentar una querella después. O sea que es más un aviso, un deber cívico en muchos casos, pero sin la carga de tener que demostrarlo todo. Precisamente. La responsabilidad del denunciante se limita a no cometer él mismo un delito al denunciar. El ejemplo clásico es la denuncia falsa, a sabiendas. Claro. Pero el simple hecho de denunciar no te convierte en parte del proceso, ni te genera otras responsabilidades. Mencionabas excepciones a esa obligación de denunciar. Hay algunas importantes, ¿no? ¿Por secreto profesional o parentesco? Sí, los textos destacan varias. Por un lado, el secreto profesional. Abogados y procuradores no están obligados a contar lo que les confían sus clientes. Lógico. Y lo mismo pasa con eclesiásticos y ministros de culto sobre lo revelado en confesión o similar. Y luego está la dispensa por parentesco. La dispensa familiar. No denunciar a familiares. Exacto.
No están obligados a denunciar al cónyuge o pareja de hecho, ni a los padres, abuelos, hijos, nietos o hermanos del presunto autor. Es una forma de proteger los lazos familiares más directos. Pero, ojo, que esa protección tiene límites muy serios, según leo aquí. Cierto, muy serios. Esa dispensa familiar, digamos, salta por los aires. O sea, sí hay obligación de denunciar cuando hablamos de delitos muy graves. ¿Cómo cuáles? Pues contra la vida, como asesinato u homicidio, lesiones graves, maltrato habitual, delitos contra la libertad sexual, trata de seres humanos. Y, además, la víctima es menor de edad o una persona con discapacidad que necesita especial protección. Ah, vale. En esos casos, la protección de la víctima vulnerable está por encima del vínculo familiar. Ahí sí hay que denunciar. Entendido. Eso marca una línea muy clara. ¿Alguna otra obligación específica de denunciar? Sí, la que tienen aquellos que conocen el delito por razón de su cargo, profesión u oficio. ¿Funcionarios, médicos? Exacto. Funcionarios, personal sanitario, profesores, tienen el deber de denunciarlo inmediatamente. Bueno, salvo las excepciones profesionales que ya dijimos de abogados, procuradores y clérigos. ¿Y si un funcionario no lo hace? Pues puede tener consecuencias administrativas, aparte de otras responsabilidades que pudieran surgir. Bien, creo que queda claro quién tiene que denunciar y quién no. Y en la práctica, ¿cómo se hace una denuncia? Es muy complicado. No, es un procedimiento diseñado para ser bastante accesible. Se puede hacer por escrito o de palabra. Y puedes ir tú mismo o mandar a un representante con un poder especial. Si es por escrito, ¿qué datos hay que poner? Pues hay que identificarse bien, claro. Si es una empresa, también identificar a la persona que actúa por ella. Narrar los hechos lo más claro posible, decir quién crees que fue o quién lo vio, si lo sabes, y mencionar cualquier prueba que tengas. Y firmarla. ¿Se puede por Internet? Sí, con firma electrónica cualificada. Aunque los textos dicen que esta vía online no vale para ciertos delitos. Los que tienen violencia, si sabes quién es el autor, si hay testigos, si eres menor, o si es un delito flagrante, o de tipo violento o sexual. En esos casos parece que hay que ir en persona. ¿Y si la haces de palabra, hablando? Pues el funcionario o la autoridad que te atiende escribe un acta, recoge tu declaración con todos los detalles que des y al final la firmáis los dos. Y comprueban quién eres. Sí, deben comprobar tu identidad. Te pueden pedir el DNI o algo similar. Y si lo pides, te tienen que dar un resguardo de que has presentado la denuncia. Vale, y una vez puesta la denuncia, siempre se investiga, automáticamente. No siempre de forma automática. La autoridad tiene que hacer una valoración inicial. Los textos dicen que deben abstenerse de actuar si el hecho claramente no es delito. Imagina que cuentas un problema de vecinos que es puramente civil. Ya. O si la denuncia es manifiestamente falsa. Vamos, que se ve a la legua que es inventada. Pero tendrán que justificar por qué no investigan, ¿no? Claro. Esa decisión de no investigar tiene que estar justificada, porque si archivan una denuncia que sí tenía base sin motivo, podrían tener problemas, incurrir en responsabilidad. Entendido. La denuncia parece un mecanismo de alerta bastante directo. Ahora, la querella. Solo el nombre ya suena más formal, ¿eh? Y lo es, lo es. La querella es un acto procesal mucho más formal y con más peso. Según los textos, con la querella no solo informas, sino que ejercitas la acción penal. Te conviertes en parte acusadora en el procedimiento. Ah, amigo, ahí está la clave. No solo avisas, sino que acusas formalmente. Exacto. Impulsas activamente la acusación contra alguien. Es una diferencia fundamental en el rol que asumes. ¿Y quién puede presentarla? ¿Solo la víctima? No, no solo la víctima. Los textos nos dicen que pueden, primero, cualquier ciudadano español, sea o no el ofendido directo por el delito. Esta es la famosa acción popular. Cualquier ciudadano, aunque el delito no le afecte. Sí, sí, es una particularidad del sistema español. Permite a cualquier ciudadano perseguir delitos públicos, los que afectan a la sociedad en general. Interesante. ¿Quién más? Segundo, los extranjeros. Pero ellos solo por delitos cometidos contra ellos mismos, sus bienes o las personas a las que representan. Y normalmente se les pide una fianza, una garantía económica, salvo que haya tratados internacionales o reciprocidad con su país que les exima. Vale. ¿Y el fiscal? Tercero,
El Ministerio Fiscal, por supuesto, tiene la obligación de ejercer la acción penal en muchos casos, en defensa de la legalidad y del interés público. A menudo lo hace mediante querella, incluso si ya hay otros acusadores. Aunque no sea la víctima. Sí, y también puede actuar en nombre de víctimas que sean especialmente vulnerables, como menores o personas con discapacidad, en delitos que normalmente necesitarían que la propia víctima impulsara el proceso. La acción popular es curiosa. Refleja que ciertos delitos son asunto de todos, ¿no? Exacto, que hay bienes jurídicos cuya protección nos importa a toda la sociedad. Ahora, ¿dónde se presenta la querella? Pues normalmente ante el juez de instrucción que sea competente para investigar ese delito en concreto. Siempre ante ese juez. Bueno, hay excepciones para casos urgentes. Si es un delito flagrante o hay riesgo de que el sospechoso se escape o destruya pruebas, puedes acudir al juez más cercano o a la policía para que hagan las primeras diligencias urgentes. Luego ya se enviará al competente. ¿Y si te arrepientes? Pones la querella y luego dices, ¡uy! Mejor no. ¿Puedes echarte atrás? Sí, el querellante particular, o sea, el ciudadano o la víctima, puede apartarse del procedimiento cuando quiera. Eso sí, sigue siendo responsable de lo que haya hecho hasta ese momento. ¿Y hay alguna consecuencia si simplemente dejas de mover el caso? Sí, los textos hablan del abandono de la querella. Por ejemplo, si el tribunal te pide que hagas algo para impulsar el proceso y no lo haces en un plazo, 10 días, dice aquí para algunos casos, se puede entender que abandonas. O si fallece el querellante y sus herederos no siguen con la acusación en un plazo. Hablabas de formalidad. Está claro que la querella tiene más requisitos que la denuncia. ¿Cuáles son los básicos? Son bastante estrictos, la verdad. Lo primero y fundamental, necesitas procurador y letrado. Siempre. Abogado y procurador, sí o sí. Y el letrado es el abogado que dirige la acusación. Esto ya es una barrera de entrada, digamos, que no tiene la denuncia. ¿Y qué más? ¿Qué tiene que poner en el papel? Pues tiene que identificar perfectamente a quién se querella, el querellante, y contra quién, el querellado, o dar sus señas si no sabes el nombre exacto. Hay que relatar los hechos con todo detalle. Lugar, fecha, hora, si se sabe. Muy preciso todo. Sí, y muy importante. Tienes que decir qué diligencias de investigación pides que haga el juez. Por ejemplo, que tome declaración a testigos, que pida informes. Y tienes que pedir expresamente que se admita la querella, que se investigue y, si procede, que se adopten medidas contra el querellado, como detenerle, pedirle fianza o embargarle bienes. ¿Y la firma? También tiene que ir firmada por el querellante, a no ser que el procurador tenga un poder especialísimo que le permita firmar en su nombre. ¿Algún requisito extra para algún delito en particular? Sí, los textos mencionan 2 casos. Para delitos que solo se persiguen si la víctima quiere, lo que se llama instancia de parte, como algunas injurias o calumnias, pero ojo, no violación o rapto. ¿Ahí qué pasa? Pues tienes que demostrar que has intentado un acto de conciliación antes, con la persona a la que te querellas, intentar llegar a un acuerdo previo, digamos. ¿Y el otro caso? Si la injuria o calumnia se ha producido dentro de un juicio, necesitas pedir una licencia, un permiso, al tribunal donde ocurrió para poder querellarte por ello. ¿Vale? Antes mencionaste la fianza para los extranjeros que se querellan y los españoles. Si yo como ciudadano uso la acción popular, ¿tengo que poner fianza? La regla general que marcan estos textos es que sí, el querellante particular, que no sea el ofendido directo por el delito, tiene que prestar fianza. ¿Para qué? Para responder de las costas del juicio, si al final resulta que no tenías razón y pierdes el caso. La cantidad la fija el juez. Pero seguro que hay excepciones. Sí, y muy importantes. Están exentos de fianza el propio ofendido por el delito y sus herederos o representantes legales. Lógico. Además, en delitos muy graves, como asesinato u homicidio, también están exentos familiares cercanos de la víctima. Cónyuge, pareja, padres, hijos, hermanos. E incluso, curiosamente, algunos familiares del propio delincuente, padres, hijos. ¿También familiares del delincuente? Sí, así lo indican estos textos para esos delitos concretos. Y también están exentas las asociaciones de víctimas reconocidas y otras entidades que puedan defenderlas legalmente, siempre que actúen con permiso de la víctima. Entiendo. La exención busca facilitar que quienes más han sufrido el delito o sus allegados en casos graves puedan acusar sin esa barrera económica inicial. Esa es la idea, sí.
Modular esa exigencia de fianza para no poner obstáculos a los más afectados o en los delitos que más alarman socialmente. Muy bien. Pues creo que las diferencias principales entre denuncia y querella van quedando bastante claras. Si tuviéramos que resumir mucho, Pues diríamos que el sumario es esa investigación inicial que dirige el juez. La denuncia es sobre todo una notificación a la autoridad. Es más sencilla, a veces es una obligación y no te convierte en parte acusadora. como dar la voz de alarma. Mientras que la querella es un acto ya formal de meterse en el proceso como acusador. Necesitas abogado y procurador sí o sí, cumple requisitos estrictos. Exacto, te conviertes en parte activa, impulsas la acusación, implica una implicación mucho mayor. Y ambas son formas de poner en marcha la maquinaria judicial cuando hay sospecha de delito, ¿no? Eso es. Son dos vías esenciales, pero con roles y consecuencias muy diferentes para la persona que las utiliza, como hemos visto en estos textos legales. Se nota que el sistema intenta buscar un equilibrio entre la necesidad de perseguir el delito y, bueno, las garantías de todos, las formalidades, para que no se acuse a la ligera. Es una estructura compleja, desde luego. Sin duda. Y como reflexión final, si te parece, volviendo a esa figura que comentábamos, la acción popular en la querella, La de que cualquier ciudadano pueda acusar. esa misma, esa capacidad que tiene cualquier español para iniciar un proceso por delitos públicos, aunque no le afecten personalmente. Pues, ¿qué lectura hacemos de esto? ¿Es un mecanismo que de verdad da poder a la ciudadanía para controlar la legalidad y perseguir delitos importantes? O quizá abre la puerta a que se usen los tribunales para otras cosas, para estrategias que no son puramente buscar justicia. Ahí queda la pregunta, ¿verdad? ¿Refuerza el control ciudadano o puede llevar a un uso instrumental de la justicia? Es una cuestión interesante que surge directamente de analizar estas figuras que hemos estado viendo hoy.